Bienvenidos a Africanismo en el Portal, un espacio de encuentro y múltiples perspectivas sobre nuestra sagrada tradición. Imagínate, por un momento, que intentas instalar el sistema operativo más avanzado y pesado del mundo en una computadora que jamás ha sido preparada para recibirlo. Claro, el sistema colapsa. Exacto, colapsa por completo. O, digamos, llevándolo a otro terreno, imagina darle un bisturí a una persona y otorgarle el título de cirujano sin que haya pisado jamás una clase de anatomía, con la esperanza de que aprenda a operar sobre la marcha. En la práctica moderna de IFA, salvando las distancias obviamente, nos enfrentamos a un dilema muy similar. Hoy nos adentramos en un análisis profundo, un verdadero ejercicio intelectual para los estudiantes. La gran interrogante que nos convoca hoy es, la siguiente. ¿Debe el conocimiento profundo, el estudio exhaustivo y sistemático, preceder obligatoriamente a la consagración de un babalawo? ¿O, por el contrario, puede la iniciación ser el primer paso hacia un aprendizaje de toda la vida, tal como ocurrió en la diáspora? Fíjate que es, sin lugar a dudas, la encrucijada más fascinante de nuestra historia. Y para desglosar este tema no vamos a hablar desde la simple opinión, no. Nos apoyaremos en los textos de una autoridad indiscutible, el académico y sacerdote Wande Abimbola. Así es. Él nos plantea un panorama comparativo sumamente claro, exponiendo las marcadas diferencias metodológicas entre la consagración tradicional en Nigeria y las prácticas que nacieron en la diáspora, específicamente en Cuba, y que hoy dominan en Estados Unidos o América Latina. Totalmente. Y a lo largo de este encuentro abordaremos este material desde dos posturas, que están en tensión pero que enriquecen mucho nuestra comprensión. Yo, como defensora de la ortodoxia aquí, voy a defender la postura tradicional nigeriana. Mi argumento central es que, sin un estudio previo riguroso, la iniciación corre el inmenso riesgo de convertirse en un título vacío. Desprovisto de la maquinaria intelectual que lo hace funcionar, digamos. Y yo vengo desde un ángulo distinto, claro. Voy a defender la validez histórica, funcional y espiritual de la práctica de la diáspora en Cuba. Voy a sostener que la iniciación fue y sigue siendo la puerta de entrada necesaria para salvaguardar el conocimiento. O sea, que la consagración es el motor que enciende la obligación de estudiar. Bueno, para arrancar de lleno, creo que debemos anclar nuestra discusión en una frase de Abimbola, que no deja lugar a dudas. Él dice, y cito literalmente, 100 iniciaciones no hacen a una persona ser un babalawo. ¡Wow! Sí, es contundente. Muy contundente. Y quiero que nos detendamos en la mecánica de por qué dice esto. Tradicionalmente, en África Occidental, un individuo debe ser reconocido casi como un erudito, un verdadero intelectual de IFA, antes de siquiera pensar en dar el paso a la consagración mayor. No se trata solo de tener fe, estamos hablando de dominar la arquitectura del universo codificada en los odús. Espera, déjame hacer un paréntesis ahí para ilustrar un poco más a los alumnos. Cuando dices dominar la arquitectura del universo a través de los odús, suena bellísimo, muy poético. Pero la realidad operativa es mucho más técnica, ¿cierto? Qué bueno que me detienes ahí, porque sí, totalmente. Para que se entienda el nivel de exigencia, un odú no es solo un poema o una historia bonita. Es un código vibracional y ético. Íntimamente la botánica, las hierbas y saber ejecutar la liturgia del sacrificio con una precisión milimétrica. En IFA, una hoja no es un simple compuesto químico. Está, por así decirlo, dormida hasta que el sacerdote la despierta recitando el odú exacto. El pacto espiritual de esa planta. Exactamente. Si tú te inicias y alguien te pone esa planta en las manos, pero tu mente está en blanco porque no conoces el verso, estás manipulando materia muerta. No hay conexión alguna. Por eso mi preocupación es el peligro de consagrar la ignorancia. Si le instalas ese software espiritual a alguien sin la estructura intelectual, corremos el riesgo de que jamás aprenda a usarlo. Es una explicación botánica y mecánica, la verdad, fantástica, y te la compro por completo, ¿eh? El código tiene que estar ahí para despertar a la hoja.
Pero te volteo el argumento usando tu misma lógica. A ver. Si yo me paso 20 años memorizando de forma enciclopédica todos los odú, aprendiendo cada uso botánico, pero no he pasado por la ceremonia de iniciación, pues mi voz no tiene la autoridad espiritual para que esa planta me escuche. Conozco el código, sí, pero no tengo los permisos de administrador en el sistema. Claro, te faltan las credenciales. Exacto. Y aquí es donde entra mi contraargumento, que se fundamenta en el contexto y sobre todo en la supervivencia. En nuestra religión hay un concepto vital llamado H. El poder de manifestación. Ese mero. Para quienes nos escuchan, el H no es magia abstracta, es la energía vital pura, la chispa divina que hace que las cosas sucedan. Durante la consagración, lo que ocurre mecánicamente es que se implanta o se alinea este H en la persona. Se le dan esos permisos espirituales de los que hablábamos. Sí, sí. Ahora, imaginemos la diáspora yoruba en la época colonial en Cuba. El tiempo y la tranquilidad para estudiar como eruditos durante 15 años en un patio, o sea, simplemente no existían. La práctica tuvo que ser alterada drásticamente en su cronología para ocultar la cultura de los horrores de la esclavitud porque intentaban erradicarla por completo. Entiendo perfectamente el contexto de emergencia absoluta. Más que emergencia, era una cuestión de preservación del linaje. Esta alteración permitió que un babalawo fuera iniciado sin ese corpus gigante de conocimiento previo. Primero se le otorgaba el H, se aseguraba la corona y luego, en el secreto absoluto de la moche, comenzaba el entrenamiento intelectual. Y el propio texto de Abímbola, el que citas, valida que esto funcionó. Él señala con asombro que en la Cuba contemporánea existen babalaos de altísimo prestigio, verdaderas enciclopedias andantes, que ni siquiera recuerdan cómo fueron iniciados o que fueron consagrados sin saber nada de antemano. El modelo demostró que la iniciación puede ser la inyección de H que luego empuja la erudición. A ver, entiendo por qué planteas esto. Y hay que tener una miopía histórica tremenda para no maravillarse ante la resiliencia de nuestros ancestros en Cuba. Reconozco que invirtieron el orden para mantener viva la tradición, fue un acto de genialidad táctica. Totalmente. Usaron la iniciación como un escudo. Pero aquí es donde tengo que presionar un poco, porque toda solución de emergencia trae consecuencias a largo plazo. ¿Qué ocurre cuando ese escudo, diseñado para la supervivencia en la plantación, se convierte en la norma estándar en tiempos de paz? Bueno, pero ¿a qué te refieres exactamente con tiempos de paz? Me refiero a lo que el propio Abimbolá observa hoy en lugares como Estados Unidos. O sea, ya no estamos huyendo en secreto durante la noche. No hay grilletes físicos. Pero sí tenemos un nuevo tipo de restricción, la tiranía del reloj y el consumismo. Ah, ya veo por dónde vas. Abimbolá señala claramente que el problema en Estados Unidos no es la esclavitud, es que los iniciados están tan inmersos en sus trabajos, hipotecas y vidas aceleradas que simplemente no tienen tiempo para aprender nada nuevo después de consagrarse. Si usamos el modelo de iniciación rápida de Cuba en el Miami de hoy, estamos aplicando medicina de guerra a un paciente que solo tiene prisa. Claro. Volviendo a la tecnología, o sea, si le instalas el sistema operativo a alguien y le dices, luego te pasamos los manuales, pero esa persona está demasiado ocupada para leerlos, el título queda vacío. Una iniciación sin el soporte intelectual posterior es espiritualmente inerte. Fíjate que no estoy de acuerdo en que la analogía del título vacío encaje aquí. Y te explico por qué. Mecánicamente no se sostiene con lo que realmente es una consagración. Tu argumento parte de la premisa de que la iniciación es una especie de graduación, un sello final, pero Abímbola nos ofrece la clave lingüística para desmontar eso. Él define la consagración de una manera muy rigurosa. Dice, iniciación significa empezar a iniciarse para convertirse en miembro. No es una graduación. Repito porque esto cambia todo el paradigma. No es una graduación. Es un punto de partida. Es la matrícula, exacto. Por lo tanto, el modelo cubano se ajusta perfectamente a la naturaleza intrínseca de la ceremonia. La consagración es el momento en que se abren las puertas energéticas, se implanta el H y se te inscribe oficialmente en la facultad de la vida sacerdotal. Sí, entiendo. No se te entrega un título de médico ya hecho. Se te otorga una beca espiritual para comenzar un esfuerzo monumental de estudio. El hecho de que en el mundo moderno haya individuos que fallen en su responsabilidad de estudiar a posteriori, pues no demuestra una falla del modelo pedagógico de la diáspora.
Demuestra una falta de carácter del practicante. El modelo funcionó en quienes entienden que la iniciación es el amanecer de su responsabilidad. Ese es un argumento conceptualmente muy elegante, la verdad. Tienes razón en que la palabra iniciación implica un inicio, y Abímbola respalda eso. No es una graduación, pero, y aquí es donde veo la fisura en ese razonamiento, el hecho de que sea una matrícula no significa que no deba tener un examen de ingreso. A ver, ¿cómo así? Para entrar a la universidad, incluso si es solo el comienzo de tu carrera, se te exige un conocimiento básico, saber leer, escribir, tener fundamentos. Si bien la consagración es un comienzo espiritual, la teoría de Ifá requiere una base sistemática previa para que la She tenga de dónde agarrarse. ¿Y por qué el H necesita de esa base intelectual para agarrarse? O sea, ¿no es la energía espiritual autosuficiente? No de la forma en que Abímbola lo describe. Él insiste en que el intelecto de Ifá se compone de una cantidad masiva de información. Hablamos de cientos de odú, miles de versos. Si alguien es iniciado sin conocer siquiera la gramática básica de este lenguaje sagrado, el impacto energético puede ser real, pero la capacidad operativa es nula. En la pedagogía tradicional de Nigeria, exigir ese dominio intelectual antes funciona como un control de calidad implacable. Garantiza que, una vez que cruces el umbral, ya tenga las herramientas mentales para decodificar los misterios. Exigir conocimiento previo protege a la tradición de la frivolidad moderna. Entiendo la necesidad de un control de calidad, por supuesto, pero creo que estás asumiendo que la pedagogía tradicional africana es la única manera válida de transferir el conocimiento. Tú hablas de exigir el conocimiento antes para tener de dónde agarrarse. Yo argumentaría que, en la diáspora, el proceso de aprendizaje es inmersivo y empírico. Ok. El iniciado es arrojado al agua, sí, pero es sostenido firmemente por su comunidad y sus padrinos, quienes le enseñan a nadar mientras ya siente la corriente del río. Hay algo que Abímbola subraya y es fascinante. Dice: las personas hacen un gran esfuerzo para estudiar. Está hablando explícitamente de los sacerdotes en la diáspora. Claro, el aprendizaje a través del hacer. Exactamente, primero vives el ritual, primero tu cuerpo registra la vibración de los rezos, sientes el H directamente, y luego pasas el resto de tu vida desentrañando intelectualmente lo que ya experimentaste a nivel celular. Esto no es frivolidad, es una pedagogía diferente. El peligro del desconocimiento es real, te lo concedo al 100%, pero el peso mismo de la corona actúa como el mayor catalizador para estudiar. Fíjate que para entender verdaderamente la brecha metodológica entre esto que llamas ruta empírica y la ruta tradicional, creo que debemos traer a la mesa el clímax absoluto de la tradición nigeriana. Me refiero al concepto del Wogbo Ifá. Ah, el bosque sagrado. Así es, literalmente significa entrar en el bosque de Ifá. Es el filtro definitivo, el examen de ingreso más riguroso que podamos imaginar. Abímbola nos explica que la consagración allá se realiza en etapas, y el Wogbo Ifá es la última. Ajá. El candidato, antes de ser ordenado, debe internarse físicamente en el bosquecillo sagrado por 5 días, y durante este tiempo está bajo un escrutinio brutal. Es examinado minuciosamente por los sacerdotes más ancianos. Sin apuntes ni nada. Sin nada. Tienen que demostrar que pueden recitar los odú, identificar las hierbas en su estado natural, saber cómo cantarlas, cómo ejecutar la mecánica precisa de un sacrificio. Solo si el intelecto sobrevive a esta inmersión total en el bosque, se le considera apto. Es fascinante. Es una barrera empírica que ha impedido que Ifá se diluya. Y sinceramente, me cuesta aceptar que el aprendizaje empírico posterior de la diáspora sea igual de riguroso, simplemente porque carece de su propio Wogbo Ifá, carece de ese bosque de examinación implacable previo a la corona. Wow. A ver, me encanta que traigas el Wogbo Ifá a la conversación. Admiro profundamente la belleza y el rigor de esta práctica en Nigeria. Es una institución académica y espiritual brillante, y concedo que el volumen de conocimiento exigido es monumental. Pero aquí es donde te voy a pedir que mires la historia desde otra óptica. Quiero desafiar la geografía de ese bosque. Te escucho. Para los yorubas, que fueron arrancados de su tierra, encadenados en barcos y traídos al Carime, el Wogbo Ifá no podía ser un bosquecillo sagrado de 5 días. No había ese lujo. Para la diáspora en Cuba, el bosque fue la vida misma. Claro.
El bosque fueron los barracones, el bosque fue la opresión, el látigo colonial y luego las arduas décadas de mantener una religión viva en la clandestinidad. El examen minucioso no duraba 5 días antes de la iniciación, duraba décadas enteras después de ella. El inmenso prestigio de los sacerdotes cubanos demuestra que la diáspora construyó su propio Wok Boy Fa. Entiendo el punto. Imagínate el esfuerzo colosal de memorizar los odú sin poder escribir una sola palabra porque estaba prohibido. Imagina redescubrir y adaptar las hierbas sagradas en un ecosistema caribeño completamente distinto, probando qué planta vibraba con qué energía. Ellos nos demostraron que el bosque sagrado no es solo un lugar físico en África, sino un estado de aprendizaje constante de supervivencia intelectual. Wow. Espera, déjame detenerte ahí, porque genuinamente me acabas de dejar pensando. No lo había enfocado desde esa perspectiva. Estás planteando que la opresión misma se convirtió en el examen, que la diáspora no es que se haya saltado el bosque sagrado para tomar un atajo, sino que fueron obligados a vivir permanentemente dentro de él. Exactamente. La iniciación rápida fue solo la herramienta para poder sobrevivir dentro de ese bosque que fue la esclavitud y la marginación. Es una reinterpretación inmensamente poderosa, y te agradezco esa claridad. Creo que eso nos lleva directamente al núcleo de por qué estamos teniendo este encuentro hoy. Al analizar el trabajo de Wande Abimbola, no estamos viendo una competencia barata entre dos estilos. Para nada. Estamos analizando dos sistemas metodológicos masivos que buscan exactamente el mismo fin, la preservación intacta del intelecto y la espiritualidad de Ifa. Desde la postura que he defendido, el modelo nigeriano nos advierte sobre los peligros de relajar los estándares, nos previene del gran mal moderno, que la falta de tiempo y el mercantilismo dejen a un sacerdote en un estado de ignorancia perpetua. Y desde la otra cara de la moneda, al observar la postura de la diáspora, hemos podido iluminar cómo la flexibilidad no es sinónimo de negligencia. Al alterar el orden cronológico para proteger la tradición, los ancestros demostraron la inmensa capacidad de la She. Nos mostraron que la iniciación puede operar como un contrato sagrado que, una vez implantado, exige la erudición de quien lo recibe. Totalmente de acuerdo. Y fíjate que aquí es donde el propio Abimbola nos regala un punto de convergencia. Su mensaje central trasciende la cronología. Ya sea en Nigeria, en Cuba o en Estados Unidos, 100 iniciaciones no te hacen un babalao. Lo que mecánicamente te transforma en un sacerdote es el conocimiento vivo de los odú, de la botánica, de la liturgia. Sin estudio, no hay Ifa. Exacto. Ya sea que te examinen durante 5 días en un bosque sagrado antes de iniciarte, o que pases 50 años estudiando en el bosque de la vida diaria después de consagrarte, el vehículo indispensable es la búsqueda constante del intelecto. Así es. El orden de los factores difiere, la historia forzó metodologías distintas, pero la exigencia intelectual es la misma, y por eso estudiar esto es tan apasionante. No se trata de declarar un modelo como absoluto, se trata de entender los engranajes profundos de cómo nuestra tradición ha sobrevivido. La tarea que le dejamos a los alumnos y a nuestra audiencia es precisamente esa, sacar sus propias conclusiones sobre qué rigor nos exige el mundo acelerado de hoy. Queda muchísimo por explorar en las profundidades de nuestra sagrada tradición, y esperamos que este intercambio haya arrojado luz sobre los mecanismos que sostienen nuestra fe. ¿El bosque de Ifa es una prueba que pasamos para ganar una corona, o es la vida misma que nos desafía a ser dignos de la corona que ya llevamos? La respuesta reside en el estudio diario de cada uno de ustedes. Les agradecemos profundamente por habernos acompañado. Para más información, los invitamos a visitar portalafricanista.com.ar y no olviden descargar la app de Orishas FM. Hasta nuestro próximo encuentro.